Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. ¿Cómo está usted, señora, señor? Qué gusto tenerlos nuevamente esta tarde para conversar de literatura, para conversar de arte y de la forma humana de mirar la vida y las cosas. Hoy día yo estoy gratamente honrada. Estoy por segunda vez honrada en Miradas, aquí en Tendencias. ¿Por qué? Porque tengo una chilena maravillosa. Déjeme que le cuente. ¿Ah? La tengo por segunda vez en mi programa y estoy chocha, porque me encanta su pluma, me encanta la garra que tiene. Me refiero a Andrea Amoson. Andrea, bienvenida a Miradas nuevamente. ¿Cómo estás tú? Hola Nevenka, qué feliz de estar aquí contigo, esta nueva invitación, muy agradecida y también me encanta verte y ver todo tu potencial, tu energía, tu creatividad, eres un ejemplo para mí y espero aprender un poquitito, que ya un poquitito es mucho. Gracias por sus palabras, Andrea. Andrea, estás desde Texas conectada con nosotros, con tu patria, con Chile, y estás haciendo noticia con esta maravillosa novela. Esta vez se llama La Maestra Bernarda, ¿verdad? Es una obra bellísima, potente, que luego de Las Mujeres de la Guerra creo que son tus novelas más sonadas, ¿verdad? No es lo único que has escrito, por supuesto, pero sin duda la maestra Bernarda está haciendo ruido desde por ahí, desde marzo, desde el Día Internacional de la Mujer, ya está en las librerías del mundo, así es que a través de Editorial B, ¿verdad? Entonces, Andrea, vamos a hablar de la maestra Bernarda, de las mujeres sufragantes en Chile, pero déjame agradecerte y agradecerle a los televidentes que nos ven desde el norte nuestro, querida Andrea, desde la ciudad de Iquique, Antofagasta, La Serena y en Santiago a través de GT de Manquehue y a través de Telefónica del Sur hasta el sur de nuestro país. Así que gracias a Tendencias Prime, nosotros podemos conversar desde aquí de Chile contigo, de aquí a Texas, para hablar de la maestra Bernarda y de las mujeres sufragantes en nuestro país. Mire qué chuchera, ¿ah? En un tiempo, Andrea, qué temazo, en un tiempo en que las votaciones, el tema del derecho a sufragio, el manifestar nuestra opción a través del voto, las elecciones a través del voto, no solamente del voto femenino, es un tremendo tema, Andrea. Pero yo para partir, además de saludar a nuestros televidentes, yo quiero preguntar, Andrea, eh, tus novelas han tenido una maravillosa recepción. Yo quiero contar, ¿ah? Déjeme que viva la chochera de celebrar a nuestra compatriota premiada con sus novelas. Eh, Tus Mujeres de la Guerra, la maravillosa novela de la que hablamos en Miradas en un programa anterior, Ahí la ganó aprovecho y la muestro. perfecto, ganó el Premio Internacional del Libro Latinoamericano. Esto en 2020. Antes ya lo habías ganado, Andrea, el 2017 con Las Lunas de Atacama. Sí, aquí también es uno de los últimos ejemplares que quedan. Yo creo que ya no se encuentra este libro en Chile, pero aquí está muy querido este libro. Precioso. Las Lunas de Atacama. Hay que recordar que Andrea Amuson es oriunda de la ciudad de Antofagasta, nortina, provinciana, como todos los grandes escritores chilenos. ¿Ah? Déjenme decirles que tanto Neruda, nuestra Gabriela, nuestra Andrea Amazon, todos provincianos, grandiosos. ¿Ah? Entonces, Andrea, eh, estos premios, estos reconocimientos que llegan a tu Luna de Atacama en 2017, luego en el segundo lugar queda de ese mismo concurso, del concurso internacional del libro latino, eh, querida, obtienes el segundo lugar y una mención honrosa con Las Mujeres de la Guerra. Tremendo tema también.
Pero yo quiero preguntarte a propósito de todos estos subgéneros que tiene la literatura. Ya hemos tenido invitados de literatura gótica, es decir, de literatura de terror, señora, señor, poetas, tantas líneas literarias. Yo quiero preguntarte, querida Andrea, ¿por qué el género de la novela, el subgénero? ¿Por qué la novela histórica, querida Andrea? La novela histórica, buena pregunta, Nevenka, y tú eres de Taltal, ¿verdad? Sí. ¿No ves? Si somos nortinas y la potencia del Atacama la llevamos adentro y hasta nuestros últimos días. Buena pregunta en realidad, ¿por qué la novela histórica? Yo estuve escribiendo antes de Las Lunas de Atacama, que fue la primera novela histórica mía, estuve escribiendo todo tipo de géneros y experimentando, ¿verdad? Entonces, especialmente en las colecciones de cuentos que tengo, no, cuentos contemporáneos, cuentos de realismo mágico, cuentos de lo fantástico, cuentos ahí medios chistosos, otros dramáticos, y también trabajando los formatos, o sea, hay cosas que parecen más viñetas que cuentos. Y la idea, en el fondo, yo siento que era como en la época de la exploración, de cuando uno está buscando, busca su camino, busca su voz, a partir, por supuesto, también de las lecturas que hay, que llevo en el cuerpo. Y siendo periodista, lo mencionaste por ahí, siendo periodista, me acuerdo en mi época universitaria, me quedaban muy bien los reportajes de investigación, no tanto el género informativo. El género informativo para mí era muy seco, era muy restringido, ¿no? Había que, obviamente, atenerse a los hechos y no podía yo ponerme creativa, ¿no? Mientras que los reportajes, por lo menos las introducciones, yo siempre le tiraba un poquito de pluma literaria y me iba bien en esos géneros, justo los géneros periodísticos, me iba bien Ujú. en los reportajes, en la interpretación, en el género interpretativo. Y con el correr del tiempo, cuando ya empecé como a derivar más y más en la escritura de ficción, hubo un punto en que sí me di cuenta que me encantaba investigar y me encantaba usar esa parte periodística mía de investigar, de buscar las fuentes vivas o muertas, ¿verdad? Para poder ir entendiendo otras épocas de nuestra historia. También me gustaba mucho la historia y relacionar hechos, ir relacionando qué estaba pasando en Chile cuando era la Segunda Guerra Mundial. O sea, en el fondo, esta visión un poquito eurocéntrica que teníamos cuando yo estudiaba, Ujú. la iba yo cotejando con lo que estaba pasando en Chile. Yo estaba creciendo, yo nací en el 73, entonces me interesaba a mí, tenía una curiosidad de comprender qué pasaba en términos paralelos, no tanto con Estados Unidos, fíjate tú que ahora es mi hogar, pero en esa época era qué pasaba en Francia, qué pasaba en Inglaterra, qué estaba haciendo Alemania, mientras en Chile ocurría A, B o C, ¿no? Y Claro. entonces para mí ahí vino como el matrimonio perfecto, le digo yo, entre la investigación periodística para hacer la documentación de las novelas históricas y la parte literaria, ¿no? Yo estudié la maestría en literatura en la Universidad de Chile, que fue más bien toda una sistematización de mis lecturas, porque antes eran desordenadísimas, y vino ahí entonces lo que te digo yo, el matrimonio, donde pude por fin converger y disfrutar enormemente la lectura de historia, de libros de historia que no son a veces entretenidos, ¿ah? O sea, a veces son secos los libros de historia a veces. Entonces, cuesta encontrar libros de historia que sean como vibrantes y apasionantes. Ahí yo cito al maestro Guillermo Parvex, porque los libros de él te los lees como si fuera una novela, ¿no? Y irle entonces ampliando la parte ficcional, creando estas mujeres en esos contextos reales, históricos, investigados, conectándolas con los hechos verídicos, con lo que sí pasó, pero con la libertad de crear estas mujeres que protagonizan mis historias y hacerlas caminar en lugares que existen, en lugares que yo recorrí, que probablemente tú también has recorrido, y Ujú. plazas antiguas, barrios antiguos, edificios que han visto décadas y décadas de nuestro país, de nuestra historia. Entonces eso para mí es súper fascinante y súper Qué entretenido. maravilloso. Qué maravilloso. Y sin duda uno con esta pluma elegante tuya, tan cuidada, y con ese sentido tan prolijo que tienes en la investigación, ¿m?
se nota la periodista, se nota lo ficcional, sin duda también, cuando nos haces imaginar y nos conduces, ¿no? Pero yo quiero llevarte, y a propósito del género histórico, a mí me mata, y yo creo que la mayoría de los televidentes hoy día, me mata esa imagen de la máquina de escribir detrás Ah, de ti, a propósito, de cómo volar a través del tiempo, a través de los objetos, a través del paisaje, ¿no? Pero nos hiciste volar desde el comienzo en esta novela, La maestra Bernarda. Querida Andrea, cuando Andrea Amoson comienza esta novela, es como esos inicios tan geniales de los grandes, ¿ah? Nos vas conduciendo, pero nos conduces derecho a una de las mujeres más grandes de la literatura nuestra, ¿ah? Y a modo de reflexión, yo quiero empezar a caminar por tu novela La maestra Bernarda, comentando que básicamente, y como decía, a modo de reflexión, tú citas a la más grande de todas, a Gabriela Mistral, como promotora de este movimiento sufragista femenino, y hablas de una frase de ella tan suya, ¿verdad? Eh, Hablas del radical desorden femenino. Yo quiero, Andrea, que nos comentes por qué esa sonoridad de frase eh, nos abre el espacio a incursionar en este camino tuyo de la maestra Bernarda. ¿Por qué Gabriela nos conduce? ¿Por qué la elegiste y por qué elegiste esa frase? muy buena pregunta. A ver, yo creo que obviamente uno no puede no reconocer a Gabriela Mistral, ¿verdad? Tremendo talento, y también en mi caso redescubrirla porque a mí me la habían presentado como la profesora buena, la profesora maternal, y no en su entera dimensión de mujer. Entonces, justo con mis mujeres, yo estoy siempre tratando de explorar todas nuestras dimensiones, todos nuestros roles y tratando como en el fondo de crear estos personajes multidimensionales que somos en la vida real, somos más de una cosa, mientras que a la fecha siento que nos han tratado como de, a lo mejor, encasillar. Y entonces yo tenía la sensación por años de que a Gabriela nos la habían querido encasillar. La habían, digamos, como le habían peinado el cabello, ordenado de una manera ese es Gabriela. Entonces, siempre estaba como interesada en la parte de Gabriela que no me contaron. Y entonces leyendo su obra completa, no tengo las obras completas, que las reviso de vez en cuando para ir viendo esa parte pasional de Gabriela, esa parte rebelde de Gabriela, la picardía que yo le escuché en la voz cuando escuché esta grabación y dije, ahí esta señora, las lleva, la Gaby las lleva. Me encantó esa frase porque está aludiendo a que la única manera en que nosotras podamos conseguir algo es que nos desordenemos. ¿Qué quiere decir? Que todo comportamiento que no sigue la norma es un desorden. Y claro, ella estaba totalmente desordenada porque estaba escribiendo, estaba no teniendo hijos, ¿verdad? A pesar de que ella supone que es tan maternal, pero ella igual estaba eligiendo no tener hijos, estaba eligiendo no casarse, estaba eligiendo una carrera profesional, aunque era lo que estaba accesible a la época, no ser maestra, eso era algo bien visto, pero aún así ella está viajando por el mundo, está conociendo gente, se está enamorando, ¿verdad? Está al final radicándose en Estados Unidos, en la libertad de Nueva York. Entonces, todo eso para mí era interesante porque es justo como el contrapunto de Bernarda. Bernarda es lo contrario en ese sentido de Gabriela, y sin embargo, Bernarda, mi personaje ficcional, la admira, quisiera ser poeta, siempre está buscando el último ejemplar desde sus obras, son contemporáneas, ¿verdad? Y hasta también la cuestiona, o sea, Bernarda igual llega a cuestionar a Gabriela Mistral cuando Gabriela en el fondo está llamando la atención sobre la precariedad de la niñez y de las mujeres, y si bien no apoya abiertamente el sufragio para la mujer en Chile, sí está echando luces sobre un problema social, ¿no? De Sí. desigualdad, bueno, que lamentablemente todavía perdura,
y ya en esa época Gabriela estaba usando los foros que ella tenía, ¿no? Y además como premio Nobel, ese mismo año 45, donde termina la Guerra Mundial y ella se embarca a ir a buscar el premio a Suecia. O sea, imagínate tremendo viaje a una Europa en ruinas. Entonces, esta frase del radical desorden de las mujeres no apareció al principio de la escritura, sino que apareció a los 6 u 8 meses ya de trabajo. Y me resonó inmediatamente. Dije, ay, esto es algo y esto va, pero no sé cómo va. Pero sí, Claro. es uno de los hitos que conducen porque Bernarda alude al desorden, alude al desordenarse, alude a la única posibilidad de conseguir las metas en ese Chile es rompiendo los moldes establecidos, ¿no? Como cortar esos collares y que todas las cuentas se desperdiguen y entonces tú tomarlas y unirlas de otra manera, de la manera que tú las quieras unir. Entonces, eso es, y yo siento que el poderío creativo de Gabriela Mistral y la valentía también de ella como mujer es parte de, como el trasfondo, así como si habláramos de valores o espíritus que cruzan la novela, yo creo que eso siempre está ahí presente. Que todas las mujeres que aparecen, ya sea que apoyan o rechazan el voto para la mujer, se están parando desde una vereda bien valiente y de vocal, están voceando lo que necesitan y lo que quieren. Entonces, no, me encantó también trabajar con Gabriela Mistral. No sale mucho, pero para lo que sale, obviamente hay toda lectura, ¿verdad? De investigación y leer entrevistas y leer documentos, toda la parte que va como en las tras bambalinas, no se ve, pero tiene que hacerse para que ella aparezca un par de veces en el libro. Sin duda, y se nota la presencia suya y la presencia de ella hablando por primera vez, porque no se permitía, ¿no? Ella tiene una tribuna y la usa, habla de la maternidad, del trabajo, ¿no? Cuida la instancia o la promueve para los hijos y sin duda antes de ella tuvieron otras mujeres empezaron a aperturar el espacio femenino para la educación, para que tuviéramos derecho a instrucción. Antes, ¿verdad? Eloísa Díaz y tantas otras mujeres que sin duda yo cuando te miro y veo esta dedicación tuya al género, a la novela histórica, yo digo, claro, que apasionan todos estos temas, hay tanto que contar, hay tanto que guarda la historia, pero que no vemos en el ejercicio constante de pensar un Chile para todos, un Chile especial y que tiene que ver con los sufragios, ¿no? Ahora, con respecto a ciertos dichos, a ciertas frases, a mí yo las encontré llena de sonoridad, como también disfruté de tus mujeres de la guerra, ¿no? A mí me pasa que cuando comienzo a leer a Andrea Amoson, yo me prendo un poco de tus imágenes y justamente esa sonoridad tuya, eh, en donde aparecen frases tan notables. Yo se las voy a compartir para que usted vaya y busque el libro La Maestra Bernarda, así a los televidentes, para que lo busque en librería en todo el país. Y yo me quedo con algunas, como los peores terremotos son los que una misma provoca. Querida Andrea Amoson, ¿m? Los peores terremotos son los que una misma provoca. Sí, lógico. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Bernarda en esa frase. Sí. Perfecto, Y bueno, perfecto, porque, quería nomás dígame, mencionar lo de la máquina dígame. de escribir, porque cuando estaba trabajando esta novela tenía una necesidad tremenda de tener una máquina de escribir y la estuve buscando en un montón de bazares y tiendas de antigüedades y bueno, encontré un par, pero eran carísimas, $2.000, qué sé yo. Cuando por accidente, así casualidad, me encuentro con una señora amiga de la familia que me dice, tengo un montón de máquinas, ¿quieres una? Y yo, ¿de verdad? Y me dice, ven a elegir. Ahí está. Entonces, en el tiempo en que estaba yo trabajando, Bernarda estaba escribiendo con esta máquina de escribir, porque necesitaba sentir el taca, 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 cómo se sentía la vibración de las teclas en una máquina antigua que probablemente Bernardo hubiera usado. Entonces, quería contarte, porque ya que lo mencionaste y está ahí, eh,
como dijiste, los objetos también ayudan, ¿no? ¿sí? A viajar Que y a recrear las sensaciones en el lector. sin duda, sin duda. Y esta obra nos va a conectar con hace 100 años, en la próxima década, el sufragio femenino se va a encaminar hacia ir cumpliendo ya 100 años de ese hito, eh, porque, bueno, la calidad de ciudadanas, para que usted sepa, a propósito de todo esto, a propósito de que la maravillosa Andrea Amoson nos lleva a repensarnos y a reflexionar sobre estos temazos, ¿no? Eh, la ciudadanía política, la condición de ciudadanas, la propuso Elena Cafarena y además Flor Heredia en 1941, y además de eso, recién en 1946, eh, se promulga esto, pero el sufragio universal para las mujeres, perdón, el sufragio universal femenino no se logró hasta 1949. Estamos en el 2022, sin duda faltan años para celebrar ese hito, pero nos encaminamos hacia las primeras manifestaciones en la lucha, y yo quería justamente ir a eso, a cómo ves tú esa apertura, porque ahí las mujeres pudieron acceder a cargos públicos. De hecho, todas las que se presentaron, si uno revisa la historia, no fueron las más libertarias las que lograron esos cargos públicos. A pesar de toda esta lucha, nosotros podemos contar solamente con una sola elección presidencial femenina. Tenemos a la única presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y para de contar, o sea, a 100 años una sola ha llegado a la moneda. Sin duda, un tema interesante que de pronto tu novela nos invita a mirar, y conociendo esos hechos, yo quisiera preguntarte si son estas cosas las que tú saboreas, las que miras, las que vas observando con esta contextualización de los hechos. Yo quisiera preguntarte cómo tú llegas a decir, sí, este tema me da vuelta y me ronda y tengo que desarrollarlo. ¿Cómo elige Andrea sus temas, sus temáticas? ¿Cómo? Claro, yo creo que primero que los temas me eligen a mí. Hablando de los terremotos que uno se provoca, creo que este terremoto de la Bernarda me lo provoqué de alguna manera, porque yo empecé a escribir este libro el año 2010, a ver, yo fui a presentar a las mujeres de la guerra el 2019, y en esa época ya estaba investigando para esta novela. Entonces, hablando con mi editora, Marcela Escobar, me dice, ¿y qué viene? Yo le digo, ¿sabes qué? Lo de las sufragistas chilenas, quiero trabajar ese tema. Y me dice, pero ¿y ya te están hablando? Pues ella sabe ya que me hablan los personajes, sí, ya me están hablando. Ya me dice, suena súper bien, vamos. 2019, ¿verdad? Antes del estallido social, antes de la pandemia, antes de que ahora el presidente viva en el barrio Yungay, ¿cierto? ¿No? Eh, Antes de que un montón de derechos que ya se habían obtenido, incluyendo en Estados Unidos, para la mujer estén en peligro, ¿no? ¿Verdad? O sea que ese fue mi terremoto, porque en el fondo no esperaba que hubiera un contexto político como tan similar a lo que había ocurrido cuando se sitúa esta historia. Por otro lado, estuve investigando y tratando de oír qué venía, y siempre las que surgían eran estas mujeres, no necesariamente Bernarda no hablaba todavía, pero por ejemplo Beatriz estaba súper presente en la historia y es como bastante secundaria, pero era la que empezó a hablar primero, entonces yo dije, bueno, será ella entonces la que cuenta la historia, ¿no? Seguí esperando y trabajando y leyendo documentos, porque claro, esto sí que requirió de una investigación, diría yo, exhaustiva para poder entender el tema del voto, como tú dijiste, no es que apareciera así por generación espontánea, es una hilera de mujeres que trabajaron a lo largo de décadas para que esto fuera posible. Y entonces también en el proceso de la escritura me iba yo
preguntando por qué nos quejábamos de que nos tocaba ir a votar, cuando era un derecho por el cual algunas mujeres incluso habían muerto en algunos países, ¿verdad? En Chile, algunas que hayan sido castigadas socialmente por haber estado apoyando y promoviendo el voto para la mujer. Y todo eso se empezó a hacer como el ruido, el que hace más ruido en el fondo gana. Entonces todas estas, las sufragistas, hacían un montón de ruido en mi cabeza y dije, bueno, ya tienes que asumir, este es el tema. Y entro con mucho miedo a los temas yo. Eso también es parte de mi proceso, porque primero no tengo idea dónde me van a llevar estas mujeres. Segundo, era reciente, o sea, yo tenía que ser bien respetuosa de que por supuesto que tienen herencia, tienen parientes vivos, las mujeres, las mujeres reales de la historia, ¿no? Elena Cafarena, Flor Heredia, Amanda Labarca, también la primera alcaldesa de Providencia, ¿cierto? Todas estas mujeres tienen sus bisnietos, nietos, entonces pensar en eso también. Que cuando trabajé las mujeres de la guerra del Pacífico hay menos posibilidades, ¿cierto? Está más removido el hecho de nuestro presente. Entonces también, con susto con gusto, las dos cosas, con susto y con gusto, para ver dónde vamos, dónde me van a llevar, y también, por supuesto, abierta a que las mismas personajes también toman la batuta y yo nada más me siento como que las voy observando y me van mostrando aspectos de ellas que algunas cosas no me gustan, me caen re mal, pero yo soy en ese sentido bien auténtica y leal, o sea, si este personaje es de esta manera y se está presentando de esta manera, bueno, vamos a tener que afrontar y seguir adelante. Entonces, sí, es una novela con una protagonista que no te cae bien porque se opone al voto, ¿verdad? Eso es un riesgo. Pero es un riesgo que yo dije, ya, yo lo voy a asumir. Y afortunadamente mi editora yo creo que también ella asumió el riesgo conmigo, ¿no? O sea, porque harto más fácil hubiera sido contar esta historia desde las que querían, desde las que apoyaban, Claro. las que te hubieran caído bien de un principio, pero para mí como escritora no hubiera habido como un proceso de desafío y crecimiento a la hora de escribir, que también para mí es necesario. Entonces, ese es como en el fondo el proceso y la selección de los temas y el desarrollo de los personajes. Pero qué interesante, sin duda, el saber cómo se construyen en ti, se van configurando y se van mostrando. Muchas de las mujeres que propiciaron justamente estas libertades eran maravillosas intelectuales, algunas escritoras y muchas mujeres que en nuestra historia ha ido guardando sus nombres, cuidándolo con respeto como tú lo haces. Y muchas de ellas se plantearon en contra del voto femenino porque dijeron, eh, muy inteligentemente, en algún minuto dijeron, oigan, cuidado, que esto de las libertades femeninas es más pega para la mujer, es doble trabajo, o sea, la mujer va a tener su libertad y va a tener que seguir batallando con lo de siempre. Entonces, cuidado, y nos llevaron a poner atención a eso y dar espacio a que justamente esas miradas también se presenten en una obra como esa, nos da justamente el sentido de mirar críticamente y mirar y equilibrar. Qué honesto me parece lo que acabas de decir tú, Andrea, porque muchas veces cuando una mujer se opone, una que sabe cuando alza la voz para las cosas difíciles, por ejemplo, con el tema del aborto, que es un tema tan difícil en lo femenino, cuando una mujer se opone, bueno, hay que mirar qué pasa, qué hay, y luego de eso ir posicionando, ir mirándolas a todas, sin exclusión. ¿Qué te pasaba con la maestra Bernarda? Sin duda es un proceso que posiblemente vamos a vivir los lectores y vamos a dejarla hablar como lo hiciste tú, con ese respeto maravilloso que nos debemos todos los seres humanos. Qué bonito poder escucharte sobre eso, sobre mirar en toda su dimensión esta lucha tan justa por las libertades en favor del voto. Recomendadísima entonces la maestra Bernarda. eh, y sobre todo recomendadísima porque su autora la trató con todo el respeto del mundo a esas voces eh, que todavía persisten en este libro y que están buscando que usted las lea.
y las encuentre, ¿no? Andrea, desde Texas, que hoy día, que en este tiempo está tan complejo, ¿verdad? Tan bullado el tema de Texas, que nos duele a todos los seres humanos, ¿verdad? Que vemos noticias. Ah, queremos agradecerte y saber cómo estás tú, cómo te sientes a propósito de estar allá eh, en minutos que de pronto se tornan tan difíciles. Sí, mira, justo, bueno, ha sido una semana trágica, por supuesto, para todo Texas, pero también para todo Estados Unidos y para el mundo en general, porque es tremendamente traumático lo que pasa en la última semana de escuela. Volver al activismo, yo te mencionaba hace un ratito antes de la entrevista que participo en lo que puedo con una iniciativa que se llama La Promesa Sandy Hook. El nombre Sandy Hook es la otra escuela donde hubo la primera matanza de niños chiquitos, ¿no? Entonces, todos esos padres y madres han estado activos abogando por un mejor control de las armas aquí. Y por otro lado, por supuesto, siendo el derecho a poseer armas un derecho constitucional que por supuesto que está asentado en 1700 no sé qué, o sea, es una cosa antigua, ¿verdad? Y que tiene que ver con que los estadounidenses no podían portar armas porque estaban bajo la corona británica, ¿no? Entonces esto está tan descontextualizado, ese derecho constitucional, que en el fondo permite a la gente seguir adquiriendo con tanta facilidad armas tan mortíferas. Así es que no, estamos todavía traumatizados. Si en Chile vivimos pensando que puede temblar, y si tiembla, tú dices, bueno, la naturaleza, como que te duele menos, porque es un desastre natural. Pero los desastres creados por los hombres, nuestra constante vigilancia aquí, vivir aquí pensando que en cualquier momento viene alguien con un arma y se pone a tirar, eso es parte de un estrés diario con el que vivimos. Y si en Chile, fíjate que los niños hacen Operación Daisy por tsunamis y terremotos, acá hacen Operación Daisy por tiradores activos en las escuelas. Entonces, parece una cosa bien post-apocalíptica, pero es nuestro día a día. Lamentable, terriblemente lamentable. Yo, como siempre furiosa con esto. Y nada más esperar que se balanceen las fuerzas, ¿no? O sea, que se debiliten las fuerzas que apoyan estas organizaciones de armas y pudiera haber un mejor control, porque es lo que hace falta. Ojalá. Ve tú a saber. Sin duda, Andrea, nos gusta también escuchar tu mirada con respecto a esos temas, porque si la maestra Bernarda tiene y las mujeres sufragistas tenían su mirada, es imposible pensar a Andrea Amouzón sin una mirada crítica al uso de las armas y la violencia. Así que qué honesta entrevista. Muchas gracias por esta tarde, por esta nueva novela de nuestra chilena, orgullosa. Estamos de ti, de tu trabajo lindo, dedicado, porque eres muy aplicada además. Como tú bien decías, desde el 2019, señora, señora, imagínese estar trabajando en La Maestra Bernarda desde el 2019 para que llegue a sus manos, a las librerías del mundo, porque hay que decirlo, que ha estado muy leída en España, en otras partes, en todos lados. La Maestra Bernarda de nuestra Andrea Amouzón está haciendo historia. Le deseamos lo mejor como siempre. La lectura recomendada aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte, es La Maestra Bernarda de Andrea Amouzón, que cuenta la historia de las sufragistas chilenas. Así que, Andrea querida, muchas gracias, un abrazo que llegue desde Chile a Texas para ti. Gracias por Igualmente, esta abrazos entrevista. gigantes, qué gusto compartir, qué gusto verte, aunque sea así a la distancia. Yo sé que pronto nos volveremos a ver en persona, tomaremos el cafecito y todo lo que hace falta. Miles de gracias por permitirme conectarme con mi tierra, con mi gente. No saben lo que los extraño, no tienen ni idea de lo que los extraño, así es que gracias de verdad por esta conversación tan bonita contigo. Gracias.
De nada, pues. Y nosotros agradecemos al canal Tendencias Prime por permitirnos, a través de Miradas, la forma humana de ver el arte, conocer la obra maravillosa de una chilena que hace historia, haciendo literatura, buena literatura, esa literatura histórica, de cuidado con el dato, de investigación maravillosa y con esa combinación de arte y de pluma que tanto requiere, y bueno, que tanto requiere un lector agudo como usted. Nos dejamos entonces esta tarde con el agrado de haber disfrutado de Andrea esta tarde y su maestra Bernarda. Nos volvemos a encontrar en Miradas, la forma humana de ver el arte, gracias a nuestro auspiciador, Editorial Piélago. Nos vemos.